Estuve más de un mes en coma. Mi hijo estuvo conmigo y no precisamente en la tierra. Cuando mi hijo falleció, nadie tuvo que decírmelo. Mi corazón de madre ya lo sintió. Soy María Esther y este es mi lado humano. La vida está hecha de historias. Historias que a veces duelen tanto que nunca han salido a la luz. Historias que a veces esconden un milagro y que si las contamos pensarán que estamos locos. Historias que nos rompieron y otras que con cada pedazo construyeron un nuevo yo. Mientras entendamos que no somos solo el personaje, sino que también somos el autor, siempre habrá posibilidad de abrir un nuevo capítulo y así descubrir tu lado más humano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Lado Humano y hoy día estoy desde ya medio nerviosa yo porque siento que vamos a escuchar una historia que nos va a erizar la piel a todos, que nos va a hacer creer en lo que hay más allá y que también hay una posibilidad de despedirnos amorosamente de nuestros seres que más amamos. Y hoy para esto tengo la grata sorpresa de tener aquí a María Esther, que ha venido a darnos su tiempo, que para mí es tan valioso y que de verdad agradezco infinitamente porque creo que es una historia demasiado especial. Ya van a saber por qué. Cuando Cindy le hizo la entrevista me dijo, Dios mío, tenemos que hacer que esta mujer salga en el podcast porque es una historia que de verdad te mueve, te conmueve, te enseña, te transmite tantas cosas que definitivamente creo que es un mensaje poderoso para todos. Así que muy bienvenida, mi querida María Esther. Gracias por estar aquí y gracias por su tiempo. Gracias, Paz. Gracias por recibirme con mis brazos abiertos para contar una bella historia de amor y de lo que hay también más allá. Ay, qué hermoso. Primero que nada, ¿quién es María Esther? Cuénteme un poco de su vida. Una mujer de 54 años, una guerrera. Mi hijo mayor siempre en sus cartas me ponía como su guerrera favorita. Una persona cariñosa, una persona que ha tenido que luchar por lo que quiere y que trata de estar siempre para las personas que la necesitan. Ay, qué hermosa descripción. Se le nota desde un inicio que le vi, le sentí como que usted tiene una vibra tan amorosa, tan dulce, tan tierna, tan incondicional para todos. Eso sentí cuando le vi. Cuénteme un poquito, mi querida María Esther, de esta especial historia que usted tiene y que nos ha traído el día de hoy. En el 2021, en abril específicamente, cuando estábamos con la pandemia del COVID, dio positivo mi hijo y luego di positivo también yo. Primera en internarse fui yo, mi hijo quedó en casa, pero estaba con oxígeno, tratándose desde casa. Yo tuve que ir al hospital y me dejaron internada, pero me sentía bien, hablaba con mis hijos, hacía videollamadas, estaba bien en teoría. Luego mi hijo, el 17 de abril, me dice, mami, me tienen que internar. El doctor me dijo que no puedo estar así en la casa, que necesitan internarme. Obviamente mi preocupación fue mayor. Usted estaba en la clínica. Yo estaba en el hospital del seguro ya. Ya. Entonces, no habían camas para mi hijo. Desde el hospital, en busca con todas las amistades, familia, con la novia de mi hijo, con Sophie, buscando por todos lados una cama. Se consiguió una cama en Azogues. Ya. Mi hijo fue trasladado a Azogues. Mi segundo hijo se fue a vivir unos días en Azogues para poder comprar la medicina que pedían a cada rato. Entonces él estaba en Azogues comprando todo lo que el hermano necesitaba y Sophie y yo desde acá, en cambio, enviábamos la medicina. Lo tuvieron que entubar a mi hijo
yo recibía pocas noticias. Con Sofía habíamos quedado que me iba a decir la verdad, pase lo que pase. El 23 de abril, eran como las 5 de la mañana, me desperté y mi corazón se sintió roto. Sentí que mi hijo se fue. Entonces esperé que sean las 7 de la mañana para llamar a mi hermana. Llamé a mi hermana y le digo, ñaña, dime qué pasó con mi hijo. Y mi ñaña tuvo que ocultarme. Y me dice, no, ñaña, todo bien, todo tranquilo. Tú preocúpate de mejorarte, que te necesitamos en casa. De tus hijos me encargo yo. Ese momento supe que no me lo iban a decir. Y lo único que hice es irlo a buscar a mi hijo, porque no me acuerdo más. Esto fue el 23 de abril. ¿Usted estaba también bien delicada? No. No. Yo estaba, hasta ese momento, yo hablaba con Sofía, hablaba con todo el mundo, compraba la medicina en línea, hacía las transferencias. Pero el 23 de abril yo me fui detrás de mi hijo, porque ya no recuerdo nada hasta el 24 de mayo, que volví a abrir los ojos. Es decir, estuvo un mes en coma. Sí. Estuve en coma. No, yo desperté el día 24 de mayo, pero yo desperté sabiendo que mi hijo ya no estaba, porque mi corazón de madre así me lo dijo ya el 23 de abril. Durante todo ese tiempo que no estuve aquí en la tierra, estuve volando, digo yo, pero tan bendecida por Dios que me dejó despedirme de mi hijo, porque yo estaba con él. ¿Y qué recuerda de esos 30 días? Son vagos recuerdos los que tenían, pero los más importantes y puntuales, estaba con mi hijo sentado viendo el atardecer. A él le encantaba la playa. Y estábamos sentados los dos mirando un atardecer sin hablar, solamente sentados. Otro recuerdo, habíamos quedado en irnos al Cisne. Él me dijo, mami, mejórese que la voy a llevar al Cisne. Me fui al Cisne con él en esos recuerdos. Otro recuerdo, el último día que estuve con mi hijo bien, el día que él dio positivo, nos habíamos ido al Cajas con Sophie y con mi nena. Nos fuimos al Cajas y cuando, de los vagos recuerdos que tengo de los días que no estuve en la tierra, yo estuve en el Cajas con él, veía las lagunas. Una de las secuelas que me dejó el COVID es justamente que se me seca mucho y no puedo hablar. No sé por qué. Uy, perdón. Sí. Hay otro recuerdo, pero no sé exactamente dónde es. Pero hay un anciano Tranquila.
Mm. Ujú. Hay un anciano, habla de la luna. Ujú. Y el por qué el niño se va antes que la madre. ¿Y qué es lo que decía? No recuerdo exactamente, pero eso es lo que él hablaba en una lengua desconocida. El 24 de mayo, cuando yo abrí los ojos, fue porque mi hijo me dio un beso en la frente. Siempre lo hacían. Me dio un beso en la frente y me dijo, mami, ya. Me puso la mano en el hombro y me empujó. Entonces, ese momento, yo abrí los ojos y empecé a ver dónde estaba. Lo primero que hice, quería hablar, no podía. Pero luego pregunté, era 24 de mayo, me di cuenta que había pasado más de un mes. Pedía un teléfono desesperada, me lo negaron. Pedí una tablet, quería comunicarme con mi familia y me negaron, me dijeron que no había, que estaba dañado. Luego entendí por qué. Nadie sabía que yo ya sabía que mi hijo se fue. Y lo importante para ellos era ocultármelo hasta poderme preparar. Cuando yo desperté, no podía sentarme, no tenía fuerzas ni en mis brazos ni en mis piernas. Era una gelatina, como digo yo, totalmente aguada. Yo quería sentarme y me caía. Los doctores me dijeron que poco a poco. Las enfermeras me contaron que me tuvieron que resucitar 3 veces, que 3 veces me declararon prácticamente muerta, pero esta señora es necia y luchadora y tenía que luchar porque tengo 2 hijos más por quien ver. Son el motor de mi vida y mis padres mi ejemplo. Entonces sabía que tenía que levantarme. Les decía a las enfermeras, ayúdenme a sentar. Las enfermeras del Seguro Social fueron ángeles para mí. Me tuvieron mucha paciencia y mucho cariño, mucha entrega. No me podía sentar, me caía, pero yo insistía, sí puedo, yo puedo, siénteme. Hasta que me sentaba. Me mantuve sentada, dije, ahora párenme. El doctor me había dicho que no iba a poder caminar, que cuando salga del hospital tenía que salir en una silla de ruedas, que tenía que recibir terapias para que en algún momento intente caminar. Yo le dije al doctor, no, yo aquí salgo caminando. Y el doctor me decía, señora María, con paciencia. Yo, doctor, apostemos de ahí. Yo no les voy a dar más dolor a mis hijos. Yo salgo caminando. Empecé a molestarlas a las enfermeras, ayúdenme a parar. Y ellas solamente se veían las caras y yo les decía, yo puedo. Sudaba, me caía, no me podía mantener parada. Todo esto el mismo día que te levantaste. No, empezaron ya a transcurrir 2 días. Al tercer día, ya al segundo día yo ya me senté. Al tercer día yo les decía, párenme que yo puedo. Párenme, yo puedo. Uh-huh. Las enfermeras me cargaban. Claro, me volví a caer.
pero a la final me pude mantener en pie y dije, vieron, yo puedo, ahora ayúdenme a caminar. Entonces, por eso digo que las enfermeras tuvieron mucha paciencia conmigo. Yo cogiéndome de ellas, bueno, ellas me cogían, yo no podía levantar mis brazos siquiera, ni siquiera me podía tocar la cara. Mis brazos eran colgados, sin acción de nada, igual mis piernas. Pero a la final, cuando pude arrastrar, porque no era caminar, arrastré en un pie, yo dije, ya puedo caminar. Ya puedo. Yo seguía insistiendo con un teléfono, no me daban el teléfono, estaba dándome terapia en las piernas y claro, en el piso donde yo estaba no entraba nadie. Los médicos eran totalmente cubiertos, Claro. solo se veían los ojos. Es decir, desde el primer día no pudo conversar con sus hermanas ni con nadie, pero ellas sí sabían que usted volvió a la vida. Sabían que yo estaba mejorando, pero no sabían exactamente mi situación. No. Porque mi hijo dice que iba todos los días al seguro, pero como había tanta gente que solamente decían, Guzmán está inquieta, tal cosa y tal cosa. Le subió, le bajó, nada más. Todo en términos médicos. Entonces, Pero nadie ellos sabía. sí sabían que usted entró en coma, lo que fue si usted entró en coma. Sí, ellos sabían y es más, los médicos les dijeron que se preparen para lo peor. Y mi hermana, lamentablemente, mi otra guerrera, ella tuvo que darles la noticia de la muerte de mi hijo a mis padres y ella los estaba preparando para mi muerte también, porque era lo más probable que yo también me vaya. Las condiciones en las que yo estaba eran las peores. La medicina no había. Mi hermana le decían que había unas vacunas en Guayaquil, cogía el carro y volaba a Guayaquil a recoger las pocas que habían para traerlas acá. Mi familia vive en Machala. Yo vivo acá 30 años en esta ciudad. Entonces, ellos se encargaban de entregar la medicina, pero no sabían mi situación real. Por medio de una palanca ingresa un familiar de mi papá, una doctora. Cuando yo vi esos ojos, yo sabía que los ojos los conocía. Esa mirada la conocía. Cuando vi quién era, le dije su nombre y ella me dijo sí. Entonces, para esta época yo hablaba muy, muy bajito, porque me habían hecho la tráqueo. Entonces, le dije que quería un teléfono. Y ella me dijo, no me dejaron pasar con teléfono. Entonces, le dije, Bachi, yo ya sé que Kenny se fue. Los ojos de sorpresa fueron únicos. Y le dije, por favor, dile a mi hermana que yo sé que mi hijo falleció y que estoy en paz, que yo acepté la voluntad de Dios, porque no renegué nunca, no he renegado nunca. Yo acepté la voluntad de Dios desde el primer momento. Y le agradezco a Dios porque me dejó despedirme. No todos tienen esa dicha, no todos tienen la bendición de poder compartir, así sea en sueños o lo que haya sido. Pero el hecho de yo poder estar con mi hijo un tiempito más, fuera de la tierra, porque donde yo estaba con mi hijo no era la tierra, era un lugar muy especial, donde solamente se percibe paz y tranquilidad. O sea, es hermoso. Por eso digo que morirse debe de ser la cosa más hermosa. Morir para mí es llegar a un estado de paz.
Entonces, cuando yo le digo a mi familiar que me traiga un teléfono, que yo quiero hablar con mis otros hijos, con mis padres, al siguiente día me llevaron un teléfono. Para sorpresa de todos, el poderme ver, el poderme escuchar, que hablaba despacio, pero hablaba, porque también habían probabilidades de que no hable, de que no camine o de que muera simplemente. Pero aquí estoy. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? ¿Con quién habló? ¿Con qué hijo habló primero o sus papás? Primero llamé a mi hermana. Uh-huh. Ahí estaba mi hija menor, Ariana, que en esa época estaba por cumplir 10 años. No tenía ni 10 añitos. Entonces era una bebé. Mi hermana enseguida lo enlazó a mi segundo hijo. No pudo hablar. Solamente él dijo mamita y no pudo hablar. Yo respiré mucho antes de hacer la llamada porque quería que me vean bien, porque quería decirles que soy fuerte, que si bien es cierto Dios lo llamó a mi hijo, pero también Dios me dio la fortaleza para estar aquí, para ayudar a quien necesite, y porque mi misión en la tierra no ha terminado, porque aún tengo cosas por hacer, porque aún el propósito de mi vida sigue aquí. Entonces, ahí le enlazaron a mi madre y a mi padre. Ya te podrás imaginar la alegría de mis viejos, viéndome bien, viéndome viva. Pudimos conversar un rato y obviamente después de que cerré la llamada, pude llorar tranquila, de poderlos ver y de decirles que estaba bien. ¿Esto a los cuántos días fue de lo que volvió a despertar? Creo que a los 4 días, 4 o 5 días, porque mi recuperación, como dijo una enfermera, es un milagro. Y yo fregaba tanto que decía, me van a odiar las enfermeras, porque las molesté tanto. Cuando llegó el doctor y me vio y me dijo, señora María, ¿está sentada? Le digo, y me paro también. Le dijo, venga más acá. No tenía fuerza, obviamente tenían que ayudarme. Le digo, deme la mano, ayúdeme a parar. Y me ayuda a parar. Y le digo, y ya doy 2 pasitos. Y me dice, en buena hora no aposté con usted. Porque yo arrastraba las piernas, caminaba como un pingüino, como decía, pero yo no quería salir en una silla de ruedas. Yo no quería que mis hijos, que ya habían sufrido tanto, mis padres, mis hermanos, toda mi familia, me vean en una silla de ruedas. Yo no quería eso. Y me llené de fortaleza. Y Dios me dio la fortaleza. Y sé que mi hijo también estaba a mi lado, ayudándome. Porque para él siempre fui su guerrera favorita. Entonces, él me daba la fortaleza también para todo. Y hasta el día de hoy. Pero esa es una etapa. Cuando yo estuve en el hospital, ahora el día que ya salía del hospital, yo obviamente pedí salir en el carro solo con mi hijo. No sabía que toda mi familia estaba ya acá en Cuenca. Cuando yo salí del hospital, afuera del hospital, en la orilla del río, estaba toda mi familia. ¿Cómo fue volverles a ver? Con carteles, diciéndome lo valiente, lo guerrera, dándome fortaleza. Estaban mis sobrinos, estaban mis amigas, esperándome. Salí de ahí y claro, lo primero que hice también, después de abrazar a mi hijo, preguntarle qué hicieron con el cuerpo de Kenny. Entonces me dijo, mami, tranquila,
Las cenizas de mi ñaño están en custodia. Las teníamos ahí hasta que usted se levante y usted decida qué hacer. A Kenny nunca le gustó un cementerio. Él siempre decía, yo no sé por qué llevan a la gente a un cementerio, para enterrarlos y olvidarse. Un lugar triste, un lugar feo. Yo no quiero eso para mí. Él decía, yo quiero ser libre. Yo quiero la playa, yo quiero cualquier lugar, decía, pero no, el cementerio no es algo horrible. Así que ese rato mismo con mi hijo, le dije, sí, mi hijo, tu ñaño no va al cementerio. Entonces me dijo, ¿va a la playa, mami? Le dije, sí, va a ir a 3 lugares. Va a ir a la playa donde estuve con él. Va a ir al Cisne, donde me iba a ir con ustedes y que ya estuve con él. Y al Cajas, el último lugar donde estuvimos y que ya estuve con él. Él se encargó de enseñarme los lugares donde quiere estar. Y allá es a donde vamos a dejar las cenizas de tu ñaño. Fuimos a la casa, obviamente nadie sabía, pero el día que yo llegué, les pedí a mis hermanos que vayan a traerme las cenizas. Les dije dónde quería que me las pongan. No quería que nadie sepa, ni mis padres, ni nadie, que las cenizas de él ya iban a estar en mi casa. Y así fue, me llevaron las cenizas de mi hijo en el lugar que yo había dicho que me las pongan. Cuando ya salí, mi familia es muy unida. Y mi hermana me decía, ñaña, yo era un call center. No tienes idea cuánta gente me llamaba a preguntar por ti. Y cuánta gente quería ayudar en lo que sea para que tú estés bien. Le dije, ñaña, soy doblemente bendecida. Bendecida porque me dejaron despedirme y bendecida por tener una familia maravillosa y tantos amigos que nunca me han soltado. Hasta el día de hoy, mis amigas están ahí conmigo, mi familia ni se diga. Cuando conversaba con mi hermana y yo le empiezo a contar lo que viví mientras no estuve aquí, le digo, ñaña, yo me iba con mi hijo, le digo, contándole. Yo le cogía la mano y, no sé, nos íbamos, no caminábamos, no volábamos, no sé, le digo, no sabía cómo explicar. Y mi ñaña se pone a llorar y me dice, ñaña, te tengo que contar algo. Y saca el celular y busca un mensaje y me lo lee. El tiempo que yo estaba en coma, todo el mundo quería saber de mi mejoría, de mi estado en el que me encontraba. Entonces trataban de buscar por un lado y otro alguna palanca para que les digan cómo me encontraba. Dentro de esas palancas va el esposo de mi sobrina, era el mejor amigo de mi hijo. Y él, por medio de la mamá por medio de otra persona, llegan hasta donde una enfermera que atendía el piso donde yo estaba. Y la enfermera le dice, corre la historia, pues todo. No sé qué palancas tiene la señora, pero todas las noches lo dejan entrar al hijo. Él viene con un mandil de médico, es el hijo, y viene a estarle cogiendo la mano. Y le dice, ¿y cómo es? ¿Cómo es el hijo que va? Y se lo describe a Kenny. Entonces mi hermana me enseñó el mensaje y yo le digo, ya sí, mi hijo estaba de mi mano. Entonces, ¿cómo la enfermera lo podía ver? No sé. Pero ella se lo puso y llegó el mensaje hasta donde mi hermana, que mi hijo me visitaba todas las noches.
y no se equivocaron porque él estaba conmigo. ¡Qué santo! De todo. Y describieron a Kenny, o sea, llegaba el hijo, se ponía el mandín y le visitaba. Sí, se lo describieron a él. Le dijeron, mi hijo era alto, fornido, el color de su piel, su cabello. Se lo describieron a él. Si nadie más, nadie entraba a esa habitación. Y se lo describieron a mi hijo. Entre mi hijo y yo siempre hubo un amor tan grande que hasta el último él estuvo conmigo y lo sigue estando, porque él sigue haciéndose presente de una u otra manera en mi vida, de cualquier forma, pero él se hace presente. Cuando íbamos a dejar las cenizas en Salinas, yo dije, vamos a Punta Blanca. A él le encantaba ir a Punta Blanca. Y ya habíamos quedado la noche anterior que nos íbamos a Punta Blanca, estábamos en Salinas. Y a las 7 de la mañana nos llama Víctor, el esposo de mi sobrina, y le llama a mi hijo y le dice, Anthony, soñé con tu ñaño. Entonces le dice, ¿en serio? ¿Qué soñaste? Entonces le dice, soñé que él estaba en la chocolatera y salía como del agua y le decía, amigo, porque así se trataban ellos, aquí estoy esperándote con la botella de ron. Ya habían quedado en tomársela juntos cuando él se recuperara. Cuando él me dijo eso, yo digo que no es Punta Blanca, es la chocolatera. Y nos vamos allá. Así que parte de las cenizas de mi hijo se quedaron en la chocolatera. Mi hijo fue un hombre muy, muy especial. No solo para mí, porque para las madres, para toda madre su hijo es especial. Pero siempre estaba sonriendo y todas las personas que lo recuerdan a él, lo recuerdan así, sonriendo, cocinando, porque cocinaba delicioso. Pero él sabía que se iba a ir. ¿Cómo sabe eso? Él tuvo el amor de su vida, Sofía, y cuando él ya se iba a hospitalizar, él le escribió la carta a Sofía. ¿Quieres leer? Sí. A ver, Sophie no quiso salir de frente, pero está acá tras bastidores. Y Sophie fue la novia de Kenny y vino acá a acompañarnos hoy para grabar este episodio. Así que la voz que ustedes van a escuchar es la de Sophie, que nos quiere compartir la carta que dejó Kenny a ella. Pues bueno, sí puedo acotar con algo. Antes en todo este proceso era loquísimo porque todo el mundo sentía dolor, pero a la vez todos tenían una paz de verle a la María Esther. Ella tenía una paz que te transmitía paz. No entendías cómo, porque creo que durante todo ese dolor la única persona que sentía esa paz era ella, que ella transmitió eso a toda la familia. Como ella dice, toda su familia es tan unida y eso fue siempre, o sea, de cafés, de juegos de cartas, de siempre. Y veías en los ojos de la María Esther. La María Esther tiene ojos celestes, pero te juro que en esa época eran turqueses. No sé por qué, eran otro color de ojos y sentías paz. Te daba paz del estar ahí. Y pues sí, fui la novia del Kenny por casi 3 años. Ajá. Entonces, cuando buscábamos las cosas en su celular, algo en mí me decía que había algo en notas. Él siempre fue súper detallista y súper de mensajes, era su forma de ser. Y cuando yo entré a notas, solo encontré una carta que el título dice La última carta, si Dios quiere.
Y el rato que yo abrí y el rato que leí, supe que la carta era para mí. Ajá. O sea, dice un poco como: mi Sofía hermosa, si lees esto, significa que lo peor está pasando, pero solo quiero recordarte que te amo y que amaré hasta la eternidad. Nuestros planes se frustraron, los viajes no se dieron y mi promesa de cuidarte para siempre te juro que la voy a cumplir. Sonríe siempre, nunca dejes esa forma de ser que tanto amamos las personas que te conocemos y sé feliz siempre en mi vida. Nunca permitas que nadie te robe la ilusión, cocina siempre y sigue preparando los postres más ricos del mundo, porque yo seguiré criticándoles y dándoles mi visto bueno desde donde estés. Nunca te olvides que te llegué a amar como nunca lo hice con nadie, nunca fui tan feliz y nunca antes fui tan especial para alguien. Me hiciste vivir los mejores momentos y las mejores cosas en nuestra relación. Gracias por tanto y gracias por todo. Que Dios te cuide siempre y por favor sé feliz cada día de tu vida, porque en donde esté me voy a asegurar que estés bien y que a mi princesa nunca le pase nada. Con mucho amor y cariño hasta la eternidad, Kenny Flores. Y de ahí solo dice: ahora te pido un favor muy grande y es que le pases del mensaje que dejé escrito a cada persona, pero debes pedirles que solo quiero que me recuerden con amor y con tranquilidad. Esa era la forma de ser de él. Y hasta el último tuvo ese detalle con el amor de su vida. Porque Kenny amó a Sophie con todo su corazón. Y él siempre, como dice Sophie, fue muy detallista. Entonces, hasta el último quiso tener el detalle de poder despedirse de ella. Y yo poderme despedir de él. ¿Y él dejó varios mensajes? No, nunca encontramos nada más. O sea, ese fue como el último que encontramos. Ese fue el mensaje que yo lo leí obviamente días después, cuando ya estaba en casa, como una semana después, ya en junio. Ni Anthony lloraba en la cocina, lo escuché llorar. Entonces lo llamé para ver qué estaba pasando y era porque estaba leyendo la carta. Y me hizo leer y obviamente me puse a llorar con mi hijo. No digo que no lloro, lloro y mucho, soy muy llorona. Pero lo que Sophie dice es verdad, tengo paz. No me quedé con nada para mi hijo. Le di todo el amor que pude darle mientras Dios me lo prestó durante 29 años, porque él se me fue de 29 años. Fui feliz, él me hizo feliz, porque con sus ocurrencias, sus locuras, me hacía matar de la risa. Lo extraño, sí, cada día de mi vida. Pero sé que algún día nos vamos a volver a encontrar. Y cada día que pasa yo doy gracias a Dios por ese día. Y también doy gracias porque sé que falta un día menos para volverlo a encontrar. ¿Qué le diría a Kenny si volviera a encontrarse mañana, hoy? ¿Qué es lo primero que le diría sobre lo que ha pasado en este tiempo sin él? Que lo he extrañado demasiado. Que he extrañado sus risas, sus locuras, sus abrazos, sus besos en la frente. Y lo abrazaría. Hay una canción hermosa que dice: préstamelo, Señor, un ratito para darle un abrazo. Eso quisiera yo, sentir un abrazo. Pero lo siento cuando abrazo a Sophie. Lo siento cuando abrazo a mi sobrina nieta, la hija de mi sobrina. Ella habla de Kenny. No lo conoció. Ella estaba aún en la barriga de mi sobrina. Es una bebé arcoíris que vino para alegrarme la vida.
y ella me habla de Kenny. Le dijo a mi hermana ahora para fin de año, Kenny está a tu lado, Abu. Ella lo puede ver, me lo ha dicho a mí. Entonces siento a mi hijo en esos abrazos, pero claro, la ausencia física duele. Pero trato de mantener siempre la paz y de transmitir eso, porque sé que más allá del dolor que un ser humano, y especialmente una madre que pierde a un hijo, tal vez muchos no podrán entender, y muchos me dijeron, yo me hubiera vuelto loca. ¿Cómo puedes estar tranquila cuando perdiste un hijo? Le digo, sí, no lo perdí, solamente regresó al Creador, pero sé que lo voy a volver a encontrar. Tengo yo esa esperanza de que me voy a volver a ver con mi hijo, y hasta que ese día llegue, pues lo haré aceptando la voluntad de Dios y con la paz que me caracteriza, y transmitiendo esa paz a las personas que me rodean, dándoles un poco de tranquilidad a mis padres, que también ellos ya son mayores y han sufrido mucho. Entonces, transmitirle un poco de paz para que ellos también sientan esa paz. Y María Esther, ¿y recuerda cuál fue las últimas palabras de Kenny entre ustedes dos cuando tal vez hablaron por celular antes de que él se interne? Sí. Estábamos en una videollamada, entonces yo le mandaba fotos también, y en una de las fotos después él me llamó y me dijo, mami, está más blanca que las sábanas, porque me molestaba por blanca. Entonces le gustaba molestarme mucho y nos estábamos riendo acerca de la comida del hospital. Yo le decía que ya me trajeron la comida más deliciosa del mundo y él me decía, cómase todo, que la necesito aquí en la casa. La última frase de mi hijo fue a despedirse porque se iba al hospital y yo le dije que todo iba a estar bien. No. Que yo iba a estar con él y que iba a estar esperándolo a su regreso. Eso fue lo último que le pude decir a mí. Bueno, yo creo que hasta el ambiente nos acompaña porque aquí en Cuenca no ha llovido un montón de tiempo en semejante sequía, y si ustedes ven algo de intermitencia en el audio es porque se cae el cielo junto con las lágrimas que creo que tenemos todos aquí en esta habitación. Así que sepan disculpar si es que escuchan algo. Esperemos que el audio esté bastante bien, pero si es que escuchan algo es eso. Y antes de pasar a las preguntas, bueno, a mí me ha conmovido hasta el alma porque siento que es digno de una película. Si el director de Netflix nos está viendo, pues ya saben a quién contacto. Pero de verdad siento que es una historia muy conmovedora. Y no sé a ustedes de qué forma les llega, pero a mí me llega desde cómo nosotros nos estamos despidiendo de la gente a la que queremos constantemente, porque no sabes en qué momento te toca irte. Me pareció increíble esa carta que le deja Kenny a Sophie, con ese amor, con esa ternura, con el por favor sé feliz, porque yo creo que eso es lo que una persona que ama a alguien desea a otro. Y tal vez aquí alguien me esté escuchando y está obviamente sintiendo en carne viva el dolor de lo que es perder a un ser querido. Y muchas veces nos quedamos a veces en el dolor y no en el amor y no en la paz que, por ejemplo, hoy usted nos puede transmitir. Cómo una mamá puede, si bien llorar y recordar con mucho amor a su hijo, pero no es a través de la negación, de la ira, de por qué se tuvo que ir, sino más bien desde la tranquilidad entera de que está con el Creador, de que está en un lugar pacífico, de este mensaje que nos llega a través de usted, el hecho de si alguien muere, pues qué suerte, porque te estás yendo a un lugar precioso. Entonces todos creo que tenemos algún ser querido que por ahí amamos con locura y se nos fue, se nos adelantó en este viaje, pero que seguramente también quiere llegar a través de ti en este mensaje
y decirte que no lo recuerdes con lágrimas, que no lo recuerdes con tristeza, sino más bien con todos los recuerdos hermosos que algún momento pudo tener. Y yo tengo algunas preguntas para hacerle a usted. Esperemos que la lluvia se calme un poco para escucharnos mejor. Y vamos a la primera. ¿Quién es María Esther, la mujer que volvió de ese coma, comparada con la que era antes de entrar en la clínica? Comparado con lo que era antes, yo creo que sigo siendo una mujer feliz, una mujer que ríe. La diferencia tal vez es que ahora vivo cada día. Vivo el día a día, ya no el mañana. El pasado se quedó atrás. El futuro no existe. Lo único que existe es el hoy. Y eso es lo que hago, vivir el hoy. Vamos a la siguiente. ¿Cómo cree que sería ese nuevo encuentro con su hijo? Si es que pudieran estar aquí, ¿se irían a la chocolatería, al Cajas y al Cisne? ¿O haría algo distinto que le quedó pendiente? No sé, yo creo que correría bajo la lluvia. Correría bajo la lluvia. Con él gritaría de felicidad, lo abrazaría, le daría 500,000 besos y esperaría que me cargue como él lo hacía. ¿Y por qué bajo la lluvia? Porque me gusta la lluvia. Me gusta sentir ¿Usted trajo la lluvia? Parece que sí, que ni me lo hizo realidad. La lluvia, yo creo que la lluvia purifica, la lluvia limpia. Y me encanta sentir la lluvia. Me encanta acostarme a ver cuando llueve. Seguramente traje la lluvia hoy. Ya sabemos por qué. Después de esta experiencia, ¿le tiene miedo a la muerte? No, para nada. Siempre cuando alguien habla de la muerte, yo digo, morir es hermoso. Lo feo es esto. Lo feo es vivir aquí. Peor cuando lo haces con mentiras, con envidia, con odio. Eso es lo feo. Morirse no. Morirse es ir a un estado de paz absoluto que todos quisiéramos tener. ¿Qué le da fuerza hoy para poder seguir? Mis hijos. Anthony y Ariana son mi fortaleza. Ellos son el motor que mueve todo. Ellos son por quien abro los ojos cada día y agradezco el poder verlos, el poder abrazarlos, el poder hablar con ellos. Ellos son lo más grande. Mis padres, que ellos son mi mayor ejemplo de fortaleza, porque son par de guerreros también. Entonces, mis hermanos, mi hermana que fue la que luchó conmigo. Mientras yo luchaba en el hospital, ella luchaba afuera, consiguiendo mis medicamentos. Como mi papá dice, tengo dos guerreras. La una guerreaba su vida y la otra guerreaba afuera por conseguir que su hermana viva. Entonces ellos son mi fortaleza. Algo que menciona de su hermana justo cuando me pasaban un trocito del resumen que tuvo con la entrevista con Cindy, y me decía algo que también me llamó la atención, es que usted antes de entrar en coma le había llamado a su hermana, le había hecho una transferencia de todo el dinero y le había dicho, cuida a mis hijos, como usted sabiendo que se iba. Sí, es que ya me di cuenta que no me iba a decir la verdad. Y yo le dije, ok, ñaña, tú te encargas de mis hijos. Yo cogí, es que yo estaba bien, supuestamente. Transferí el dinero y después ya no me acuerdo más. Por eso digo que me fui a buscarlo a mi hijo.
porque ya no me acuerdo más. No recuerdo cuando me ingresaron en UCI, o sea, ya no recuerdo nada. Lo último que recuerdo es eso. Y después, cuando abrí los ojos, que era 24 de mayo, el día del cumpleaños de mi hermana. No. La relación con ella sigue siendo súper cercana. Totalmente. Ella es mi ejemplo. Es mi hermana mayor. Y es con la que sigo llorando, riendo, abrazándome. Antes de ayer me vine despidiendo de ella porque estaba en su casa, pasando unos días con ella. Entonces sí, mi hermana es mi guerrera mayor. Ella es mi fuerza también, la que me enseña que tengo que luchar. ¿Cómo fue para sus hijos que su hermano murió y usted estaba en coma? ¿Cómo ellos decidieron, no hicieron un duelo, como no hubo esta parte del entierro? ¿Qué ritual hicieron ellos para poder enfrentar semejante noticia sabiendo que usted estaba ahí? La verdad es que para ellos fue terrible. Anthony, mientras pasaba todo esto del hermano, da positivo de COVID. Le toca encerrarse en casa. Ariana la llevaron a Machala. Mi hermana se la fue llevando. Ella la vino a recoger y se la llevaron. Entonces, Arianita estaba con mi ñaña. Lloraba mi hermana tratando de mantenerla tranquila. Para Ariana no se fue solamente su hermano mayor. Para Ariana se fue su papá. Porque ella lo veía a su hermano de 19 años de diferencia como su padre. Claro. Y andaba a todos lados con Kenny y con Sophie. Entonces para Ariana, hasta el día de hoy, quien se fue era como su padre. Para Anthony, su rey, como él le dice a su hermano, mi rey, su ejemplo, su hermano mayor, su amigo del alma, su todo, porque compartían todo. Se metieron a estudiar los dos gastronomía, se iban a la playa juntos, compartían con sus amigos. Entonces tanto para Anthony como para Ariana fue un golpe durísimo. Y aparte de todo esto, la incertidumbre de saber si su madre vivió o moría. Entonces, para mi nena aún le cuesta. Claro. Ella dice, el no saber si tú vivías o morías me dolía tanto como saber que ya lo perdí a mi hermano. Entonces, cuando alguien habla de hospital o escucha una ambulancia, aún le afecta. Claro. Que yo diga que me voy al médico es lo peor para ella. Porque el día que yo salí al hospital dije, me voy a hacerme chequear, ya regreso. Y regresé en junio. Entonces, no hay nada fácil para ella. Me imagino. Y algo que me queda pendiente es cómo pasó la Sophie y la muerte de Kenny. O sea, para mí fue, igual fue súper difícil. Yo di positivo con él. Entonces para mí siempre fue el estar encerrada en mi cuarto y sola. Porque era la época del COVID en la que no podías ver a nadie y nadie se te podía acercar. Y los casos estaban tan fuertes que era el pánico de qué pasa si te tienes que ir a la clínica y no habían ambas. Entonces, claro, todo esto pasaba mientras yo estaba encerrada en mi cuarto. Por suerte, yo digo que tuve ángeles en esos momentos. Obviamente la familia de Alkiani nunca me dejó. Todo el tiempo siempre me llamaban. Y siempre estuvieron mis primas. Se iban a mi ventana, me lanzaban donas, me lanzaban chocolates, me lanzaban papeles con notas. Mis papás por debajo de la puerta. Mis amigas también siempre fueron las que se pasaban horas afuera de mi ventana como que haciéndome apoyo. Entonces yo digo que eso me ayudó. El día que yo encontré la carta fue un shock.
como que no me creía lo que estaba pasando, como vos dices, se sentía como una novela de Netflix, pero me dio full paz, me dio un montón de paz porque dentro de mí yo decía, él sabía que yo iba a necesitar eso, o sea, que iba a ser su forma de despedirse de mí porque yo antes siempre era esa persona que le tenía pánico a la muerte y siempre yo decía, ay, me muero si alguien se muere. Entonces, creo que de esas cosas aprendí y como siempre, no sé, mis relaciones con la gente que quiero después de eso se hicieron más fuertes y me hicieron entender que la vida es un día, ¿sabes? Que los sueños están y que es hermoso soñar, pero que también uno debe vivir la realidad y aprovechar la gente que tienes al lado. Obvio, no digo que mi duelo fue fácil. Yo en todo mi duelo me enfoqué en mi trabajo y fue mi forma de desfogue como que por mucho tiempo hasta que decidí enfrentar que realmente algo estaba pasando y que no quería sentir lo que estaba pasando. Pero creo que con los años y con la gente que tengo cerca ha sido cada vez más llevadero. O sea, a ti te comunicaron, ¿cómo te dieron la noticia? Tú estabas ya encerrada porque Sí. también diste positivo. Ajá. O sea, él Te avisó. dio positivo. O sea, el día que él dio positivo, yo di positivo creo que a los 2 días. Entonces, durante todo el proceso que le internan a la Marister, que él se va a la clínica y todo, yo estuve internada. Pero yo seguí dando positivo como por un mes. ¿Internada? O No, en mi cuarto. Ah, Ajá. O sea, durante todo este proceso yo estaba en mi cuarto porque seguía dando positivo. Entonces no podía salir. No. ¿y Pero a quién la te dio vez, la noticia de que Kenny murió? el Anthony. ¿Te Ajá. llamó? El Anthony o el Víctor. La verdad no me acuerdo quién de los dos fue la primera llamada. ¿Y tú ya te suponías, o sea, Kenny estaba tan grave como para pensar que podría pasarle algo? O sea, la verdad las noticias eran tan pocas. O sea, el tiempo que no, o sea, de verdad fue una época tan difícil para los hospitales y para la gente que tenía familias ahí. Nosotros buscábamos de todas las formas saber noticias, pero las noticias que te daban eran así solo como, su oxigenación está en 80, hoy día le tuvimos que intubar y ya, traigan estos medicamentos. No te daban más. Hacías preguntas, mi pa, que es, digamos, doctor, buscaba a todos los amigos que le puedan tener conexiones y tener ayuda para tener más noticias y no había forma que te den noticias de los pacientes en UCI. Dios. Ajá. Pero sí, la primera llamada fue, no estoy segura si fue del Víctor o del Anthony, porque fueron súper seguidas las 2 llamadas. Pero yo soñé con él 3 noches antes, seguidas, y en las que él me pedía que solo por favor le deje ir, que él va a estar bien. Entonces el rato que todo pasó fue como, no sé, más suave. Como que era algo que yo ya presentía que iba a pasar. Dios mío. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Van a ser 5 años. ¿Y crees que ya has superado el duelo? Creo que el duelo es algo con lo que vives todos los días. O sea, creo que es un duelo cuando realmente creo que amas a alguien, nunca vas a dejar de extrañar. Es como un sentimiento, hay veces que suena una canción y eso sí te da un sentimiento de, qué extrañación, o que, no sé, comes algo o alguna comida o algo te hace que extrañes más. Entonces yo creo que el duelo solo es algo con lo que ya aprendes a vivir. No digo que vives en una tristeza por siempre, no. O sea, solo es como que aprendes a lidiar con esas emociones y también, en mi caso, como te dije, la carta a mí me dio full paz. La carta a mí me ayudó a entender que, o sea, que yo sabía que él era el amor de mi vida y que en ese momento los dos fuimos súper felices, pero que era el momento que él tenía que continuar, ¿me entiendes? Y yo todavía tengo cosas que resolver acá. Entonces, creo que el extrañar siempre va a estar. Entonces, el duelo creo que es parte de tu vida, pero eso no significa que vives en tristeza, sino simplemente aprendes y aceptas que esa persona ya no está y te quedas con lo más lindo que es la esencia y los recuerdos. ¿Y ustedes siguen teniendo una relación súper cercana? Con Sophie, sí. Ella siempre va a ser mi niña. Sí. Siempre. Entonces, ¿Se ven seguido? no tan seguido porque es muy ocupada la señorita. Pero sí
Sí, el cariño que yo le tengo a ella es para siempre. Yo sé que es recíproco. En mi familia igual la adoran. Y sí, ese cariño va a estar ahí hasta que ya no esté aquí yo. Qué hermoso. La última. Hoy día sí que hemos llorado. No, ya le pregunté antes. ¿Cree que una parte de usted quería y prefería quedarse con Kenny? Qué pregunta tan difícil. Sí, el corazón se divide. Por un lado, mi hijo que se va, por otro lado, mis hijos que se quedan. Entonces, el corazón se divide. Yo creo que se dividió tanto que en realidad se dañó mi corazón, la mitad de mi corazón. Que literalmente tiene... Literalmente. ¿Cómo? Se bloqueó. Entonces, sí se dividió. La una mitad se fue con él y la otra mitad se quedó con mis hijos. Ay, Dios. ¿Y para usted cómo fue recuperarse ya con esto de que tenía 0 músculos en sus extremidades? ¿Fue bastante tiempo que pasó hasta que esté al 100% o fue realmente milagrosamente como empezó a recuperarse muy rápido? Me recuperé bastante rápido. Yeah. Bastante rápido. Obviamente tuve terapia y todo. La ayuda de mi familia fue importantísima. Se quedaron acá en mi casa ayudándome. Pero hay secuelas. Hay secuelas que quedaron, que están presentes. ¿Cómo qué? Una de las piernas, por ejemplo, no funciona bien. A veces me cuesta levantarle una pierna. Hay ciertos movimientos que me cuestan hacerlos. Hay muchas secuelas. Hay cicatrices que quedaron en mi cuerpo, muchas cicatrices en mi cara, en todo el cuerpo, pero la más grande es la de mi corazón, digo yo, la que no se ve. Pero si con esa puedo, las otras son solamente cicatrices de una batalla que pude ganar. En su momento valiente, que es este espacio en donde usted puede agradecer, pedir perdón o reconocer públicamente a una persona que haya marcado positivamente su vida, ¿a quién escogería y qué le diría? ¿A quién escogería? A mis padres. Porque de ellos aprendí la fortaleza, de ellos aprendí lo que es luchar, lo que es vivir en paz y aceptar la voluntad de Dios. Yo creo que sin el ejemplo con el que me criaron, con los valores que me criaron, no sería quien soy. Entonces a ellos yo tengo que agradecerles. Porque si me pongo a agradecer al resto, me falta el día. Tengo ángeles en esta tierra, muchísimos ángeles, que cuando yo ya desperté y empecé a hablar con todo el mundo y hablaba con mi hermana, me di cuenta que tan bendecida era de saber tantos ángeles que tenía. Mi jefa, una de ellas. Jimé estuvo ahí para mí, para mis hijos, pendiente de mis hijos mientras yo no estaba. Mis amigas. Entonces, todos, pero especialmente mi familia que siempre ha estado unida y son mi soporte hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por brindarnos esta hermosa historia en este espacio que yo creo que es la mejor forma de honrar a un ser querido. Y si bien yo nunca le pude conocer a Kenny, le siento como una persona llena de amor que marcó positivamente la vida de todos, que marcó, que nos está dando un mensaje tan precioso y que de verdad siento que
esto de ya no tenerle miedo a la muerte, de saber que podemos irnos a un lugar donde está lleno de paz, donde hay mucho amor y donde podemos estar todos tranquilos, pues definitivamente creo que es algo que nos calma a quienes muchas veces tendemos a querer tener el control. Para finalizar, mi querida María Esther, ¿tiene su objeto significativo? ¿Nos puede compartir qué trajo y por qué lo trajo? Siempre está conmigo. Es un girasol que me lo regaló mi mejor amiga, Pachi. Es un girasol que se abre y adentro están cenizas de mi hijo. Oh. Entonces, este es mi objeto más preciado. Siempre está conmigo. ¿Se pone todos los días? Sí. Y si no está en mi cuello, está en mi billetera o en la cartera. Pero siempre está a mi lado. ¡Ay, qué hermoso! Gracias de verdad por darse el tiempo, por regalarnos de estos minutitos de su vida. Ya se calmó la lluvia, pero veo que tiene el poder de hacer que muchas cosas se manifiesten en todo lo que usted quiere. Y seguramente su hijo también, a través de este episodio, va a llegar a muchas personas que creo que esa era su misión. Eso me faltaba. Usted me decía, yo necesito regresar porque siento que todavía hay algo que cumplir de mi misión. ¿Cuál es esa misión de María Esther? Yo creo que ayudar a las personas que están pasando por momentos difíciles. Okay. Y de hecho lo he podido hacer a través de contar lo que viví. Y espero que esta historia que ahora va a salir, pues pueda ayudar a más personas a entender que el dolor es parte de nuestra vida, pero que el morir no es lo peor. El morir es simplemente pasar a un estado de paz. Y nadie muere. Yo digo, solo muere la persona que es olvidada. Porque mientras uno recuerda, esa persona está presente. Totalmente. Y mi hijo seguirá presente en lo que queda de vida. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes siempre por sintonizarnos. Espero que esta historia haya tocado también su corazón y que puedan recordar en este lunes de inicio de semana que si tienes pendiente el estar bien con alguien que tú quieres, si necesitas pedir perdón, también ten tu momento valiente. No esperes a estar sentado aquí en este lugar para hacer un podcast y que tú puedas decirlo. Tal vez hoy mismo puedas mandar un mensaje a esa persona que quieres, que amas y que necesitas decirle perdón, gracias o te amo, pero que sepas que la vida es única y que no sabemos cuándo nos vayamos, que cuando nos vayamos vamos a estar en paz, pero que definitivamente también vivir este proceso y esta experiencia de vida lo tenemos que hacer desde la mejor manera. En esta ocasión, acuérdense también que hemos estado invirtiendo mucho en nuestra comunidad y para nosotros es un verdadero gusto, placer y regalo el darles estos regalos. En esta ocasión lo hacemos nuevamente gracias a la doctora Gaby Machado, a mi gran amiga, que ha invertido y ha podido dar estas becas para que puedan llegar a ustedes. Y yo sé que estas 3 becas del Reto Abundancia, que es nuestro curso de 4 semanas para poder trabajar muchísimo tu relación con el dinero, de trabajar tu mente abundante, y la abundancia no es solo el dinero, es salud, es amor, es tener relaciones saludables, que todo esto puede llegar gracias a ella y que lo puedes tú adquirir escribiendo en tu comentario por qué crees que necesitas que el Reto Abundancia sea tuyo. El comentario con mayor likes o con mayor número de corazoncitos que tenga al lado, pues va a ser el ganador. Vamos a sortear 3, así que nada más tienes que decir a la gente que vote por tu comentario, a tus amigos, a tus familiares, y enseguida nos contactamos para poder hacerte llegar porque empezamos el 8 de febrero. Nos vemos en nuestro siguiente episodio el próximo lunes y eso es lo que nos gusta, cambiar la mentalidad no solo con estas hermosas entrevistas con gente que nos ayuda a aprender tanto de ellas, sino que también lo podamos hacer a través de todo lo que hacemos para poder cuidar su salud mental. Gracias siempre por confiar en nosotros y nos vemos el siguiente lunes.